Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en este domingo que corresponde al domingo 18º del tiempo ordinario del ciclo A, no estamos haciendo las lecturas propias del domingo de la 18º, porque este domingo es 6 de agosto, y 6 de agosto celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor, que es un misterio, como todo Cristo es misterio, que se nos revela para que nosotros comprendamos quién es Dios y quién somos nosotros. Y es un regalo verdaderamente que podamos hacer esta lectura en domingo, porque justamente en los días de semana, ya desde el día viernes, en que también en las misas diarias, excepto las memorias, las fiestas, estamos contemplando el Evangelio según San Mateo, estamos leyendo todo lo que es preparación para este momento. Y entonces los que vienen a misa diaria podrán entender mejor las lecturas que están haciendo, si es que prestan atención a lo que hoy se nos quiere enseñar. Y podríamos decir, además de este contexto litúrgico, hay otros 2 contextos que conviene mencionar, porque así el Señor quiere que lo entendamos. Y me referiré primero al contexto general en la historia de la salvación que dan marco a este acontecimiento en la vida de Jesús y sus apóstoles. Posteriormente, cuando me refiere específicamente al Evangelio, les hablaré de este contexto, de este Evangelio, que tiene que ver con eso que todavía no estamos, recién hemos empezado los días de semana, y que se va a extender por los capítulos 14, 15, 16 de San Mateo,
y entonces conviene tener también una idea de ese contexto. Vamos al contexto en la historia de la salvación, que está referido a la primera lectura, también al Salmo, y que de alguna manera Pedro, testigo, lo está testimoniando en la segunda lectura. Y entonces, esta primera lectura corresponde a la profecía de Daniel, y hay que entender en qué época, en qué circunstancias ejerció su ministerio el profeta Daniel, para poder entender por qué esta lectura, precisamente esta que corresponde al capítulo 7 de Daniel, se nos presenta. Daniel fue un profeta de 2 siglos antes de Cristo, aproximadamente. El pueblo de la primera alianza ha traicionado, abandonado en su gran parte al Señor. Se ha mundanizado, se ha paganizado. Eso que ocurrió en el pueblo de la primera alianza, sabemos que también va a ocurrir y de repente ya está ocurriendo en el pueblo de la nueva alianza. Es decir, el contexto de la historia de la salvación no es algo del pasado, porque la salvación nosotros todavía no la hemos alcanzado. Ya hemos sido redimidos, el Señor ya nos ha ofrecido la victoria, pero nosotros también, igual que el pueblo de la primera alianza, lo podemos rechazar. Y ese rechazo se expresa en un acontecimiento sumamente terrible y doloroso en la historia de la salvación y en la historia del pueblo de la primera alianza. Fue el exilio en Babilonia. Estuvieron 70 años esclavos en Babilonia. Habían destruido el templo, habían asesinado a los reyes, a los sacerdotes, a las personas, matanza, todas las propiedades han sido expropiadas, ya no tienen nada, ni siquiera son dueños de su libertad, son esclavos. Eso es figura del pecado. Y cuando el pecado, la ignorancia, la pérdida de la fe se enseñorea en el corazón de las personas, las familias y la humanidad, el pecado hace que la fe se debilite y que la gente pueda creer que ya no hay esperanza en la vida presente. Y algunos caen en el engaño de creer entonces que las cosas pasajeras van a encontrar lo que todo ser humano desea y ansía. Y eso ocurrió en ese pueblo, y aparece en medio de esas circunstancias suscitado por el Señor el profeta Daniel para consolar a ese pueblo, para que se reanime en la fe, para que sepa que todavía no ha llegado el momento del juicio, de la condenación, sino que todavía el Señor está con ellos, les sigue enseñando. Todavía hay esperanza. Igual es la vida presente. Puede ocurrir cualquier circunstancia, la más terrible que podamos experimentar e imaginar, pero si todavía estamos en esta vida presente, significa que el Señor todavía no ha pronunciado su última palabra, y esa palabra va a ser para invitarnos a la victoria. ¿Y qué ocurre en este capítulo 7 específicamente? Es muy importante y contemporáneo, porque es algo que todavía no se ha realizado plenamente. En el capítulo 7, Daniel, que explicaba visiones y sueños, él empieza él mismo a tener visiones y sueños que él mismo no entiende. Y entonces ve salir 4 bestias del mar, terribles bestias, destrozan todo. Y esas bestias que salen del mar, se le revela a Daniel que significan los poderes humanos, los poderes temporales que se rebelan contra Dios. Y les digo que eso todavía no se ha cumplido en plenitud, porque el libro del Apocalipsis, capítulo 12,
que un fragmento contemplaremos el 15 de agosto en que celebramos la victoria de la Iglesia significada en nuestra Madre Santísima, en la Asunción, en su solemnidad. También en ese capítulo se nos dice que hay una bestia que sale del mar, ya no 4, sino una. Y ese es el anticipo de la batalla final. Y la batalla final es la batalla de la victoria, de los que se mantienen fieles al Señor. Y entonces, ¿cómo se manifiesta esa victoria? La revela Daniel. Y dice que ve entre las nubes del cielo como a un hijo de hombre que viene con todo poder y majestad. Eso a continuación de haber visto el triunfo de ese trono, ese reino, el reino divino, está viendo la patria celestial, como también se nos revela en el libro del Apocalipsis. Y justamente ese contexto nos habla del reinado del Señor. Nosotros en los 3 domingos anteriores, si ustedes recuerdan y han guardado las enseñanzas, tendrán en su memoria de que hemos tratado, de que nos ha enseñado el Señor en los 3 domingos anteriores. El Señor nos ha hablado del reino de Dios en parábolas, las parábolas del reino, porque nosotros podemos creer que actualmente Dios no está reinando, como podían creer los israelitas, los judíos en Babilonia, que Dios no estaba reinando. Efectivamente, cuando uno ve que el mal se hace más arrogante, parece que se extiende, uno puede creer que Dios no reina. Uno podría creer equivocadamente, incluso como algunos llegan a esa conclusión equivocada, que no hay Dios. Pero si es que Dios no manifiesta todo su poder, no es porque no reina, sino porque nos tiene paciencia y quiere reinar primero en cada uno de nosotros. Y entonces, como decíamos en domingos anteriores, cuando la gente empieza a ver cuánto mal hay, qué tanto mal, qué barbaridad, mal por aquí, mal por allá, lo único que está haciendo esa criatura humana en su ignorancia es haciendo alabanza al enemigo de Dios, que está derrotado. Porque si nosotros tuviéramos fe, nos daríamos cuenta que si es que hay mal en el mundo, es porque nosotros, los bautizados, los miembros del cuerpo de Cristo, no estamos obrando según el Señor, no lo escuchamos y no hacemos su voluntad. Y entonces cuando decimos cuánto mal, simplemente nos estamos acusando a nosotros mismos. Cuando los padres dicen, ¿por qué mis hijos son así?, se están acusando a ellos mismos. No los han educado en la fe, no les han dado testimonio del amor de Dios. Y eso ahora es muy común y empieza desde muy pequeños. Ayer conversaba con un grupo de jóvenes que se están preparando para la confirmación. Y les decía a estos jóvenes que muchas veces, y tal vez ustedes cuando eran jóvenes también pensaban algo parecido, se rebelan contra sus padres, creen, no nos comprenden, no saben, no entienden. El joven cree que sabe más que sus padres. Y en la época más difícil de la vida humana, que es la juventud, el joven generalmente no quiere escuchar a las personas que más lo pueden ayudar. Es cierto que existen malos padres, es cierto que existen malas madres, pero no son la gran mayoría. Porque incluso esos que pueden llamar malos padres y malas madres, durante un momento han hecho grandes esfuerzos para que nosotros podamos conservar la vida, porque ninguna criatura humana puede vivir, puede sobrevivir, si en los primeros días, en los primeros meses de la vida no hemos tenido a alguien que nos ha alimentado, nos ha cuidado. ¿O me equivoco? Y entonces los jóvenes
les trataba de que quiten esa idea. Pero eso que piensan los jóvenes, también nosotros lo podemos pensar de Dios. Y entonces puede la gente creer, Dios no me escucha, Dios no me comprende. Y eso es el camino de la apostasía y la traición. Y queridos hermanos, nosotros tenemos que saber, ya en esta fiesta se nos anticipa, se nos recuerda que Dios reina y tiene que reinar en nosotros, y para eso lo tenemos que escuchar y hacer lo que Él nos dice. Es lo que nos dice nuestro Padre del Cielo y nuestra Madre Santísima en Caná de Galilea. Y entonces, si la familia de los hijos de Dios no obedece a su Padre del Cielo, no obedece a su Madre Santísima, ¿cómo va a obedecer a los padres de la tierra? Y entonces, ¿qué tienen que hacer los padres para ayudar a sus hijos rebeldes? Desde pequeños tienen que ayudarles a que crezcan en la fe, porque si tuvieran la fe comprenderían que ellos y nosotros y todos en Cristo también somos hijos del hombre. Hijo del hombre significa en la revelación en Cristo una doble filiación. Todos nosotros hemos nacido 2 veces, todos los bautizados. Es decir, tenemos 2 vidas. Una vida natural que Dios nos ha dado a través de nuestros padres terrenos, y una vida sobrenatural que nos ha dado a través de Jesucristo y de su iglesia, y que es vida divina, que esté escondida en nosotros. En nosotros hay vida divina, hay luz, pero muchas veces está escondido, no nos damos cuenta, pero no significa que no exista, no significa que está ausente. ¿Y qué tenemos que hacer para que cada vez tengamos más conciencia de que tenemos ese don de Dios que muchas veces olvidamos porque ni siquiera sabemos para qué venimos a misa? Lo que necesitamos es crecer en la fe, en la esperanza, en la caridad, que son dones de Dios, y para crecer en la fe necesitamos la oración, necesitamos los sacramentos de Jesucristo, que es el pan bajado del cielo. Y entonces, llegado a este punto del capítulo 17 de San Mateo, Jesús ya ha agotado todos sus medios para enseñarles. No quieren entender, no entienden. Y entonces ya el Señor les ha hablado por primera vez de la cruz. Ya les ha hablado de que va a Jerusalén, que en Jerusalén va a ser ejecutado, pero que va a resucitar. Pero ellos no entienden, no saben qué es la resurrección. Para ellos el reinado es algo temporal, pasajero, inmediato. Lo único que les preocupa son las cosas de este mundo. Y entonces, para aumentar la fe de estos apóstoles, el Señor lleva con él a 3 a orar en ese monte alto, como hemos escuchado en el Evangelio. Y está en los 3 evangelios sinópticos, cada uno con sus particularidades. Hoy hemos proclamado el de San Mateo. Y en ese monte el Señor se transfigura. La palabra transfiguración en español viene de una palabra en griego, un verbo, que es metamorfé. Es decir, ya ahí viene la palabra también metamorfosis. Es decir, el Señor está cambiando su apariencia para mostrar su verdadero ser. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la palabra metamorfosis? Cuando estaban en el colegio les han hablado de que hay metamorfosis en algunas especies. ¿Hay una que recuerden? ¿Cómo? ¿Qué animales tienen metamorfosis? Mariposa, está bien. Cuando uno ve una mariposa, cuando es una larva, ¿han visto una larva, un gusano envuelto? Puede ser hasta asqueroso, pegajoso. Lo tocas y tú dices, ¡ah! Así puede parecer el ser humano.
antes que se manifieste la belleza del amor de Dios mismo que habita en nosotros. Pero cuando ven las mariposas, generalmente tienen muchos colores, tienen belleza. ¿Así es o no? Claro, hay otras mariposas, estas polillas que destruyen, esas no son de Dios, significadas en esa metamorfosis de la belleza, sino la metamorfosis del pecado, que nos lleva a destruir. Pero el Señor, metamorfosis y transfiguración significan lo mismo, porque cuando ven ese gusano, vemos un gusano, pero ahí está escondida la mariposa. Cuando nosotros vemos a un pecador, se está alejando del plan de Dios y puede perder la belleza si es que no se da cuenta a tiempo, que la única manera de crecer en la vida como hijos de Dios es estar en unión con Dios, hacer todo con el Señor, trabajar con el Señor, decíamos juntos. Nosotros todo lo tenemos que hacer con el Señor. Absolutamente nada de lo que hacemos en la vida presente lo tenemos que hacer sin el Señor. Lo único que no podemos hacer con el Señor es pecar, porque cuando pecamos nos alejamos del Señor. Y yo les decía incluso a los esposos antes y después de tener intimidad conyugal tienen que hacer oración y lo tienen que hacer con el Señor, y así alcanzarán la plenitud del amor. Pero el mundo le dice eso a los esposos, el mundo le dice eso a las personas. No, el mundo le dice a las personas, la intimidad sexual es para obtener puro placer. Incluso les dicen, hazla fuera del matrimonio. Pero una persona que comete el pecado de la fornicación, ¿lo podría hacer con el Señor? No, porque es un pecado. ¿Le produce placer? Sí le produce placer, pero será para el bien, será para su destrucción. Y cuando los esposos creen que son solteros, no se dan cuenta que el sacramento del matrimonio es de Dios, entonces pueden creer también que la intimidad sexual es sin Dios, y todo lo tenemos que hacer con el Señor. Ustedes dirán, ¿y se le ha ocurrido eso? ¿De dónde saca? Eso no lo revela el Señor, desde el mismo Génesis, cuando al sexto día el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo hemos escuchado en la vigilia pascual. Muchas veces yo le digo a la gente, ¿quién es ese hagamos? ¿Quién es esa primera persona del plural? Y claro, la respuesta es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros las criaturas humanas. Pero las ideologías del mundo nos confunden, nos engañan y nos quitan la fe. Y yo les decía a los jóvenes ayer, ustedes saben que hay una ideología que se llama la ideología de género. ¿Han escuchado hablar de eso? A ver, levanten la mano los que nunca han escuchado hablar de la ideología de género. Nadie levanta la mano, supongo que todos han escuchado hablar. A ver, voy a asegurarme, levanten la mano los que sí han escuchado hablar de la ideología de género. ¿Por qué es perversa esta ideología? ¿Por qué es satánica? Claro, la gente dice, ay, no, es porque la iglesia cavernícola medieval odia a los homosexuales, odia a las personas que tienen orientaciones sexuales distintas. No, la iglesia no odia a ninguna criatura humana. Dios ama a las criaturas humanas, pero sabe que el pecado nos destruye, y por esa razón el Señor viene a liberarnos del pecado, y nosotros tenemos que ser partícipes de esa liberación del pecado, especialmente de los niños, de los jóvenes, de los confundidos. Pero ¿qué pasa si la gente empieza a creer? No pasa nada con el pecado. Los pecados son todos iguales. Entonces puedo pecar y Dios quiere que peque. Voy a dejar que Jesús reine, voy a dejar que Dios reine, me voy a ir con el enemigo de Dios que me va a destruir. Y entonces el Génesis
Por eso nos advierte, todo lo tenemos que hacer con el Señor. ¿Qué dice esta ideología? Una mujer, ya en la década de los 40 del siglo pasado, decía, la mujer no se hace, la mujer no nace, decía, la mujer se hace. ¿Qué quería decir esa mujer? No solo la mujer no nace, se hace, el hombre también no nace, se hace. Quiere decir, no hay Dios, porque nosotros hemos nacido 2 veces, ni siquiera una sola vez, a la vida natural y a la vida sobrenatural. Y esa ideología es el grito de guerra satánico para destruir la obra de Dios. Y a veces la gente dice, no es malo, es lo contemporáneo del ataque satánico al presente. Y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta que todo se tiene que hacer con el Señor. Nosotros, los seres humanos, no nacemos acabados, terminados, como los animales. Yo les decía también a estos jóvenes, disculpen que me extienda, a un gatito hay escuelas para aprender a que los gatitos sean gatitos. Un gatito, así no tenga ninguna gata mamá ni un gato papá a su costado, ese gatito va a decir miau. Así sea creado con perritos, ¿ustedes creen que ese gatito, porque es creado con perritos, va a empezar a decir guau? No, porque genéticamente, biológicamente, en su naturaleza, todo instintivamente, ya está señalado. En el ser humano no es así. Nosotros tenemos una naturaleza biológica, fisiológica, que está ya determinada, pero además tenemos que humanizarnos, tenemos que crecer como seres humanos. Y si un niño pequeño, ya ha habido esos experimentos sociales, no programados sino espontáneos, un niño pequeño crece entre animales, sin ninguna otra criatura humana, ese niño pequeño no va a aprender a hablar, va a emitir los mismos sonidos tratando de imitar a los animales. Nosotros tenemos que ser humanizados y para eso viene Jesucristo, el Hijo del Hombre, a revelarnos quién somos y quién es Él y la intimidad profunda entre Él y nosotros, y que tenemos no solo vida natural sino vida sobrenatural, porque estamos llamados a la vida eterna. Y eso se nos revela en esta transfiguración, porque Dios, a quien ellos veían como Jesús, hombre, les muestra su divinidad. Y nosotros, nos dice Pedro, testigo en esta segunda lectura, no les hablo de nada que yo imagine, dice, sino de lo que hemos visto. Nosotros también tenemos a Dios escondido, pero conforme nos alejemos más de Dios, echaremos más toneladas y será más escondido ese tesoro. Pero si nos acercamos más al Señor, hacemos todo con el Señor, cada vez tendremos más conciencia de quién somos y podremos dejar el pecado. Porque hay personas que dicen, no puedo dejar el pecado. Sí lo podemos dejar. ¿Cuándo no lo puedo dejar? Cuando me aparto de Dios. Pero si yo vivo en la presencia del Señor, soy una persona de oración, comprendo que vengo a misa, recibo la Eucaristía, sé que soy sagrario de Dios, sé que soy custodia de Dios, que Dios está en mí, y no lo profano con mis pensamientos, con mis palabras, entonces el Señor manifestará su presencia. Pero si no cuido mis pensamientos, si no cuido mis deseos, si no únicamente pienso en mí y uso a todas las otras personas como si fueran cosas y esclavos para que me hagan lo que a mí me da la gana, estaré viviendo como hijo de Dios. Y si es que yo no crezco en esa vida nueva, cuando llegue el momento de esa metamorfosis en que pase de la vida presente a la vida plena, me voy a asustar, me voy a desesperar. Y por eso hay gente que dice, no quiero vivir, me quiero matar. Esta vida no vale, y esas ideologías también promueven en niños, en jóvenes, en enfermos, en ancianos. Ya no vale tu vida.
como si le dijeran a esas larvas de las mariposas que ya están a punto de manifestar su belleza: no, tú no sirves para nada, échate al fuego. Ese es engaño satánico, hermanos. Necesitamos crecer en la fe, porque actualmente en el mundo entero se predican esos engaños mañana, tarde y noche, a niños, a jóvenes, ancianos, adultos, y hay muchos bautizados, muchos miembros en la iglesia, incluidos clérigos confundidos. ¿Se dan cuenta de la grandeza de la misericordia de Dios? Vamos a darle gracias para que podamos descubrir esa vida verdadera, esa vida nueva que el Señor nos ha dado por pura misericordia y amor, que Él reine para que nosotros reinemos con Él. Que así sea.